Muy bien, vamos entonces a calcular la energía de este sistema de partículas en donde sabemos que tenemos una energía que puede ser constante o no, enseguida vamos a ver que sí lo es, pero que según estos gráficos ya podemos prever que va a haber un lapso de tiempo en donde una partícula concentre toda la energía mientras la otra no tenga nada, y luego habrá una transferencia de energía de tal manera que la que tenía todo en un momento no tendrá nada y la otra tendrá todo. ¿Sí? Esto se puede ver simplemente con estos gráficos porque suponiendo que en algún momento la energía será toda potencial, acá tenemos amplitud máxima y bueno, está claro que esta partícula va a concentrar toda la energía mientras esta directamente no tiene amplitud. Entonces vamos a suponer un ciclo de el batido. Entonces en un ciclo del batido, que es la frecuencia rápida, se va a cumplir lo siguiente. Si tomamos por ejemplo esta región, que es un ciclo del batido, o esta, podemos ver que la amplitud de la modulación es constante. Es aproximadamente constante, por supuesto, es una aproximación esto. O sea, la partícula que está oscilando no se da cuenta que aquí está cambiando la amplitud de modulación. Esto, por supuesto, es una aproximación que vale para lapsos de tiempo pequeños comparados con el periodo de la modulación. O sea, lo mismo que decimos acá, lo decimos acá. Vamos a decir entonces que la amplitud de la modulación en un lapso pequeño de tiempo es aproximadamente una constante. O sea, vamos a decir que es aproximadamente una constante que la vamos a bautizar con este nombre, por lo menos para la partícula 1, y para la partícula 2 diríamos que la amplitud de la modulación, que también será aproximadamente constante, la vamos a bautizar con otro nombre, pero quiero que quede claro que estas dos constantes son distintas, o sea, es un abuso de notación que yo ponga constante acá y constante acá, porque en realidad no sabemos quién es quién. Podemos estar en esta región, en donde acá esta amplitud es casi 2A, mientras que acá es 0, pero si estamos en esta región y en esta región ya los valores son distintos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si yo elevo al cuadrado las amplitudes de modulación y las sumo, acá voy a tener 2A, que va a pasar a ser 4A coseno cuadrado, y acá voy a tener un 2A, que va al cuadrado, va como un 4A al cuadrado, seno cuadrado. La sumo, me va a quedar un 4A. Entonces, sea cual sea el lapso de tiempo que yo estoy considerando, tengo que saber que si yo hago A de modulación al cuadrado de t más B de modulación al cuadrado de t, va a ser 4A del mismo modo que si yo hiciera la suma al cuadrado de las constantes. La suma cuadrática, perdón, de las constantes. Bien, eso después lo vamos a explotar. Entonces escribamos la energía de este sistema. Tenemos la energía cinética, un medio de m, psi1 punto al cuadrado, un medio de m, psi2 punto al cuadrado. Tenemos la energía potencial de cada péndulo, que se escribe como mg, 1 menos coseno tita 1. Tita 1 sería el ángulo de apertura, digamos, del péndulo respecto a la normal, ¿no? A la vertical. Entonces, típicamente, si el péndulo mide L, el psi1 será simplemente L por tita 1, y lo mismo le va a pasar a la masa 2, le vamos a llamar tita 2, L,
vamos a decir psi2 será L tita 2, con lo cual tita 1 y tita 2 se puede despejar como psi sobre L en cada caso. Bueno, eso ahora lo vamos a mencionar mientras escribimos el potencial del otro péndulo. Y ahora viene la interacción, porque hasta acá son dos energías que no tienen nada que ver entre sí. O sea, ahora viene el término de energía de interacción. Va a ser un medio de K por la diferencia, la diferencia de posiciones relativas, ¿no? Podemos escribir psi2 menos psi1 o al revés, es lo mismo, porque está al cuadrado. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar todo a una expresión que dependa de las funciones psi1 de t y psi2 de t. Para eso vamos a agarrar este coseno y lo vamos a desarrollar en serie de Taylor hasta segundo orden, porque estamos bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones, como siempre. Entonces esto es 1 menos tita 1 cuadrado sobre 2. Y esto, por supuesto, también va a ser lo mismo. Habrá un orden cuártico, pero lo vamos a tirar. Bueno, este 1 se va con este 1. El menos se me convierte en más. Entonces en cada uno de estos lugares lo que tengo es tita 1 al cuadrado sobre 2, que tita 1 es psi 1 sobre L. Entonces tengo un medio de psi 1 sobre L al cuadrado. Y acá tengo un medio de psi 2 sobre L al cuadrado. ¿Esto para qué? Bueno, para tener... Acá tengo psi punto, que en el fondo yo sé derivar esto porque conozco quiénes son las funciones. Y acá tengo psi, y acá también. Entonces quiero llevar todo en términos de funciones conocidas. Tengo un medio de masa, un medio de masa en todos lados. Y acá tengo un medio que puedo insertar masa sobre masa. Ahora vamos a sacar factor común, un medio de la masa. Y vemos qué pasa con todo. Y además acá, por ejemplo, tengo g por L y sobre L cuadrado. O sea que acá tengo un g sobre L que es una frecuencia al cuadrado. Bueno, vamos a escribir. Tengo esto... por ahora no necesito esto. Tengo esto. Tengo g sobre L con psi1 al cuadrado más psi2 al cuadrado. O sea, un medio de m se me va acá y acá. Me queda g sobre L en cada caso, saco el factor común. Y luego tengo k sobre m acá, porque dije que ponía un m sobre m, entonces al sacar un medio de m me queda k sobre m por la diferencia de posiciones relativas. Y acá uno estaría tentado a decir, bueno, desarrollo este cuadrado y que sea lo que Dios quiera con esto, pero no vamos a ir por ese camino. Vamos a adoptar una técnica un poco más inteligente. ¿Para qué habíamos hablado de que estábamos tomando tiempos cortos, o sea, tiempos como que se pueden comparar con el ciclo del batido, y eso nos llevaba a que las modulaciones sean aproximadamente constantes? Cuando digo que sean aproximadamente constantes, no digo que estoy ignorando que dependan del tiempo. No es lo mismo decir que yo sepa que una función depende del tiempo a que esté diciendo que no varía en el tiempo. O sea, cuando digo que no varía en el tiempo, digo que su derivada temporal es nula, o que no la cuento como una constante si estoy frente a otra función temporal. Pero en el fondo sé que esto depende del tiempo. Ahora vamos a hacer una parte de la cuenta asumiendo que es una constante casi, y después al final vamos a abusar un poquitito de esa suposición y vamos a volver a incorporar la dependencia temporal. Pero esto, por supuesto, recordemos que es una aproximación, ¿no? O sea, ya esta energía, yo puse igual, perdón, voy a cambiar eso, es aproximadamente igual a esto,
no es igual. Hacia acá vamos a promediar bastante. Bueno, entonces, cuando yo agarre psi1 y la derive, fijémonos, voy a tener menos seno y el omega barra cuadrado. El omega barra, que todo cuando esté al cuadrado no voy a ver el menos, así que voy a tener un omega barra. Y acá lo mismo, voy a tener un omega barra cuadrado después de derivar el seno este, y lo que no va a ser derivado va a ser esto, porque esto estoy diciendo que no cambia en el tiempo. Lo voy a tratar como si fueran constantes. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Bueno, directamente, perdón, igualo desde acá. Entonces, digo, un medio de m por, saco el omega barra cuadrado que me va a salir común y me va a quedar a de modulación al cuadrado por seno cuadrado cuando derive la primera, más b de modulación al cuadrado por coseno cuadrado cuando derive la segunda. Luego tengo g sobre l de a de modulación al cuadrado coseno cuadrado. Ya podemos ir viendo que es tentador asociar esto con esto para sumar seno y coseno al cuadrado, pero para eso vamos a tener que hacer una suposición sobre esto y esto. Y tenemos b modulación al cuadrado, seno cuadrado, que nos va a pasar lo mismo con el coseno anterior. Lo vamos a tratar de asociar, ahora vemos cómo. Y a esto le sumamos el término que viene ahora, que es el de interacción, que no lo voy a desarrollar porque de inmediato vamos a ver que esto lo vamos a terminar despreciando. Así que no tiene mucho sentido desarrollar este término. Solo nos obligaría a escribir un poco más. Bueno, entonces yo decía que vamos a hacer una suposición sobre esto, y en realidad ya está hecha esa suposición. ¿Que cuál es? Es la aproximación que hicimos al principio. ¿De qué? De acoplamiento débil. ¿A dónde nos lleva esa aproximación? Veamos, decía, 2K sobre M es mucho menor a G sobre L. O sea, el acoplamiento de los resortes es menor que la influencia que tiene sobre las partículas el hilo, ¿no? Y yo además puedo decir que K sobre M es menor a 2K sobre M, es la mitad. Y esto es mucho menor a G sobre L. O sea que K sobre M es mucho menor a G sobre L. ¿Esto para qué sirve? A ver, yo tengo que omega 1 es raíz de G sobre L y dijimos que omega 2 era raíz de G sobre L más 2K sobre M, que lo podemos escribir de esta forma, como si fuera que sacásemos factor común raíz de G sobre L y quedaría raíz de 1 más 2K sobre M sobre G sobre L. Si distribuimos esto, tenemos que volver a recuperar esto que está acá. Bueno, ¿y por qué lo escribo de esta manera, media caprichosa? Yo creo que esto tiene pinta de ser una frecuencia al cuadrado, esto también, y todo es un número muy pequeño. Entonces decimos con K sobre M, G sobre L mucho menor que 1, porque K sobre M es mucho menor que G sobre L. Entonces vamos a hacer un auxiliar pequeño que es suponer que tenemos una función, que es esta, en donde hay una cantidad de epsilon que es pequeña. Entonces la voy a desarrollar a primer orden hasta segundo orden. Voy a decir que, bueno, la función evaluada en 0 es 1. Cuando derive voy a tener esto.
¿sí? Esto lo podría primar para indicar que no son las mismas épsilon que esto, pero bueno, se entiende en el contexto. Y acá el 2 se murió con este. Y después cuando derive de nuevo, la parte que deriva este epsilon es la que va a sobrevivir. Y la parte que viene con esta derivada es la que después se va a anular. Entonces me va a quedar esto. Este 2 proviene del factorial. Y luego obviamente viene un orden cubo. En realidad el cubo se va a anular, pero bueno, vamos a indicar que todo lo que venga después ya lo despreciamos. Entonces esto que está acá lo vamos a considerar simplemente como 1 más epsilon al cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces si tenemos un 2 por epsilon, se nos va este 2 de acá. Así que nuestro omega 2 se puede aproximar por raíz de g sobre L 1, perdón, raíz no, ya la perdemos la raíz, 1 más 2 por epsilon al cuadrado sobre 2, en donde epsilon al cuadrado era esto. Ahí está. Ahí sí que nos sacamos de encima la raíz. Bueno, y esto claramente, este 1 pesa mucho más que este elemento que es mucho menor que 1. Entonces, yo voy a decir que esto directamente es aproximadamente igual a g sobre L. Y esto, bueno, es omega 1. O sea, acá logramos escribir la condición de que omega 1 y omega 2 son aproximadamente las mismas. Es bastante notorio. Con lo cual, que esto de hecho es el punto de partida. Antes lo habíamos dicho al inicio de este ejercicio, de este ejemplo. Habíamos dicho que se cumplía esta condición y que estábamos, bueno, en realidad, perdón, primero dijimos esto y no explicitamos bien por qué. Tampoco dimos un valor para omega barra y para delta omega barra, solo dijimos que existen y que uno es más chico que el otro, mucho más chico. Ahora vamos a dar un valor, entonces tenemos el omega barra tiene un valor que es g sobre L, o sea que la oscilación promedio es la oscilación de cada péndulo por separado. Y la diferencia, o sea, digo, omega barra es esto. Y la diferencia, la semidiferencia, bueno, es raíz de g sobre L por 1 menos raíz de g sobre L por esto. Cuando yo haga omega 2 menos omega 1 me va a sobrevivir esto multiplicado por esto y después tengo que dividir por 2. O sea, me va a quedar k sobre m 2 raíz de g sobre L. Es un número muy chico, pero bueno, no, es aproximadamente 0, pero no es 0, por supuesto. Si fuera 0 no tendríamos batidos ni nada, no tendríamos pulsaciones. Tendríamos oscilaciones independientes y listo. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve porque acá estamos obteniendo que omega barra es raíz de g sobre L. Y con eso en mente, reemplazamos acá. O sea, nosotros podemos hacer esto. Voy a copiar todo esto. Podemos decir que la energía es, voy a sacar de factor común omega, voy a sacar, o sea, esto ya es g sobre L, ¿sí? Y lo voy a sacar de factor común. Así. Y si lo saco de factor común en todos lados, van a pasar varias cosas. O sea, vamos chequeando esto. Bueno, primero esto se me vuelve un 1. Esto no va a estar, está afuera. Y acá voy a tener esto dividiendo. Acá voy a poder hacer la suma de esto con seno cuadrado y la suma de esto con coseno cuadrado. O sea que me va a quedar
A de modulación al cuadrado por sí sola. Y lo mismo le va a pasar a B de modulación al cuadrado. Eso por un lado. Y después voy a tener K sobre M sobre G sobre L, porque es omega cuadrado, omega barra cuadrado, por psi1 menos psi2 al cuadrado. Bueno, todo esto, fíjense que dijimos que acá aparecen las famosas amplitudes de modulación al cuadrado sumadas. Esto da 4A. Entonces, si da 4A, yo ya sé que esto vale 1/2 de m omega cuadrado 4A más K sobre M G sobre L y esto. Bueno, este término lo puedo despreciar. Yo puedo despreciar todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya sabemos que es mucho menor que 1. Después, las amplitudes son chicas, estamos bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones. Y esto encima es una diferencia de amplitudes y para colmo está al cuadrado. O sea, algo chico al cuadrado por algo que es muy chico, directamente lo desprecio frente a este 4A. Con lo cual, esto, por supuesto, perdón, no voy a poner igual. Siempre estoy poniendo que la E tiene que ser aproximadamente igual a esto. Con lo cual, lo que voy a decir es que la energía es aproximadamente igual a 2m omega cuadrado barra A. Esto es prácticamente la energía potencial de dos osciladores armónicos, o sea, dos péndulos que podría poner G sobre L si quiero, está bien, se entiende que esto es G sobre L, que no interactúan entre sí. Sin embargo, yo lo que sí podría hacer es volver a mirar esto y darme cuenta de que, o en otras palabras, a ver, si yo voy a escribirlo de esta manera, yo digo que esto es igual a un medio de esto más un medio de esto más algo de orden K sobre M sobre G sobre L. Yo voy a asociar esto con la energía del oscilador 1. Esto es lo que aporta el oscilador 1. Vamos a llamarle E1. Y esto es lo que aporta el oscilador 2. Vamos a llamarle E2. Y esto es un término de interacción que lo voy a despreciar. Entonces, la suma de ellas dos me va a dar una constante. Sí, perfecto. No depende del tiempo. Pero la resta de ellas dos, ahora vamos a ver que sí. O sea, va a haber un momento en donde una transfiere energía a otra, o mejor dicho, en todo momento están transfiriéndose energía mutuamente, pero va a haber un momento en donde una concentra toda la energía y la otra no tiene nada, como decía al principio, en el gráfico se puede ver claramente. Y después de pasado una cierta cantidad del periodo de modulación, vamos a tener la situación opuesta. Bueno, entonces, ahora, si volvemos, vamos a decir, si volvemos a interpretar a de modulación como una función del tiempo, y a b de modulación como una función del tiempo,
Esto, por supuesto, rige bajo la aproximación en donde, insisto, es una función del tiempo, pero no varía en el tiempo. Es decir, la derivada va a ser nula. ¿Ok? La derivada va a ser nula. ¿Por qué? Porque, o sea, la voy a tratar como una constante frente a derivadas. ¿Por qué? Porque todo mi análisis partió de que yo a estas cosas las derivaba con esto como una constante. Entonces, ahora, con el resultado que obtuve, las estoy volviendo a interpretar como funciones del tiempo, pero en rigor yo debería volver para atrás y volver a derivar todo. Pero bueno, es una aproximación esto, no es 100% una cuenta exacta, no lo es, de hecho. Entonces, la modulación la voy a interpretar de nuevo como una función del tiempo, la otra también. Entonces, ¿qué van a ganar? Van a ganar su parte trigonométrica, ¿no? Van a tener 2a coseno de esto, 2a seno de esto. Con lo cual, yo acá voy a poner eso. Voy a poner 2a al cuadrado, por supuesto. Está todo al cuadrado. Entonces, yo voy a poner, fíjense, delta E12. Vamos a llamarle a E1 menos E2. Podemos poner también E2 menos E1, es lo mismo. Si a esto lo llamé E1, entonces ahora escribo un medio de m omega barra cuadrado. La amplitud de modulación era 2a, así que esto es 4a. Seno, no, perdón, este era coseno. Sí, la primera es coseno coseno, la segunda es seno seno. Esta es coseno cuadrado de delta omega barra t, y la otra es lo mismo, ¿no? Pero con seno. Bueno, acá vemos que este 2 mata este 4, sacamos factores comunes por todos lados. Nos va a quedar esto. Va a quedar 2 m omega barra. Vamos a... está bien, dejo así. A. Y saco de factor común coseno cuadrado de omega barra t, delta omega barra t, menos seno cuadrado de delta omega barra t. Y yo puedo interpretar esto como que acá tengo una suma de cosenos, el coseno de la suma, perdón, de delta omega barra sobre 2t más delta omega barra sobre 2t. Entonces tuve coseno coseno menos seno seno. Lo voy a interpretar de esa manera. Perdón, no sobre 2, dije mal, por 2, acá. Ahora lo voy a escribir bien y va a quedar claro. Perdón, son altas horas de la noche. Voy a tener 2 m omega barra a. Entonces esto dije que lo voy a interpretar como el coseno de una suma en donde yo tenía originalmente delta omega barra t y se lo sumé a otro delta omega barra t, así que me queda 2 delta omega barra t. Ahora creo que me hice entender, ¿no? O sea, si yo esto lo desarrollo como el coseno de la suma, obtengo coseno coseno menos seno seno. ¿Sí? Bueno, ¿y qué está diciendo esto? Está diciendo que la energía total es una constante, pero que la diferencia de energías es una función que varía en el tiempo. Vamos a graficar eso. Y ya con esto terminamos y ya a partir de ahora vamos a hacer ejercicios porque si no ya estamos dando mucha teoría y no aplicamos en nada. Entonces, graficamos E1 o E2 como funciones del tiempo, ¿no? Ya ahora pensamos que, que las modulaciones son funciones de tiempo.
Entonces, una es coseno, otra es seno. Entonces, bueno, una tendrá esta pinta. Esta será la E1, porque es coseno. Bueno, me salió decentemente bien. Y la otra, no sé si hacerlo rayado. Bueno, la otra, cuando el coseno es máximo, el seno está en cero. Y el seno es máximo cuando el coseno está en 1. Bueno, tenemos que ir haciendo este patrón, ¿no? Ya se imaginarán, no es nada del otro mundo. Es básicamente el mismo patrón que la función que estábamos haciendo antes, pero toda desfasada en pi sobre 2. Ahí. Está saliendo demasiado bien para ser verdad. Ahí va. Bueno, sí, creo que está claro. Vamos a ponerle la miscelánea. ¿Sí? Esto es esta función. Perdón, la diferencia de energías es esta función cosenoidal. Entonces escribamos esa conclusión final. Decimos, si bien la energía total es constante, los péndulos, las masas, las partículas, están constantemente transfiriéndose energía la una a la otra gracias al acoplamiento débil. Al acoplamiento que es el resorte en este caso. O sea, por más que nuestro acoplamiento sea muy débil, vamos a ver una transferencia de energía. Eso sí o sí lo tenemos que visualizar físicamente. Así que bueno, espero que les haya gustado esto, les haya interesado. Vamos a partir de la próxima a hacer ejercicios porque sé que me fui de tema con la teoría y no quiero perder a nadie en el camino. Saludos y hasta la próxima.